¿Qué te viene a la mente cuando piensas en Navidad? ¿Un árbol decorado, un fuego acogedor y regalos bajo el resplandor de las luces festivas? ¿O el humilde Belén, que celebra el nacimiento de Jesús? ¿Qué pasaría si te dijéramos que muchas tradiciones queridas tienen sus raíces en antiguos rituales paganos, estrategias políticas y siglos de adaptación? La Navidad, tal como la conocemos, es una mezcla fascinante de lo sagrado y lo secular, con una historia tan misteriosa como alegre. Retiremos las capas y exploremos las oscuras verdades que dieron forma a esta preciada festividad. La elección del 25 de diciembre como fecha para la Navidad estuvo lejos de ser arbitraria y conlleva niveles de significado más profundos más allá de su asociación con las fiestas paganas romanas. Los primeros cristianos enfrentaron el desafío de difundir su fe en un mundo predominantemente pagano, donde tradiciones profundamente arraigadas tenían un significado cultural y espiritual. Al adoptar esta fecha, buscaron infundir un significado cristiano a las costumbres existentes, creando un puente entre su fe y la sociedad en general. La fecha del 25 de diciembre estaba estrechamente relacionada con el solsticio de invierno, un momento crucial en el calendario de muchas culturas antiguas. El solsticio, que ocurrió apenas unos días antes, marcó el punto en el que los días comenzaron a alargarse y la luz regresó, simbolizando esperanza y renovación. Para los primeros cristianos, este evento astronómico proporcionó una poderosa metáfora de la venida de Cristo, la luz del mundo, Juan 8:12. Al celebrar el nacimiento de Jesús durante este periodo, enfatizaron su papel en disipar la oscuridad espiritual y traer salvación a la humanidad. Otro festival importante que influyó en la elección del 25 de diciembre fue la celebración del Sol Invictus, o el Sol Invicto. Esta festividad romana, establecida por el emperador Aureliano en el año 274 después de Cristo, honraba al dios Sol y simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Los primeros líderes cristianos vieron la oportunidad de reinterpretar este tema, presentando a Jesús como la verdadera luz invicta. Al enmarcar el nacimiento de Cristo en términos de la luz triunfando sobre las tinieblas, alinearon el mensaje del Evangelio con las narrativas culturales de la época. La combinación de estas tradiciones no fue simplemente una cuestión de conveniencia, también tenía peso teológico. La asociación de Jesús con la luz tiene profundas raíces en las Escrituras, desde las profecías de Isaías 9:2, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, hasta la propia declaración de Jesús como la luz del mundo. El momento de su nacimiento alrededor del solsticio reforzó esta imagen, vinculando su llegada con el orden cósmico y el plan general de Dios para la creación. La adaptación de las costumbres paganas se extendió más allá de la propia fecha hasta prácticas que se convirtieron en sinónimo de Navidad. Las fiestas, por ejemplo, eran un aspecto central de las Saturnales, al igual que el intercambio de regalos y el uso de decoraciones de hoja perenne. Estos elementos fueron reinterpretados dentro de un marco cristiano para enfatizar temas de generosidad, compañerismo y vida eterna. El árbol de hoja perenne, por ejemplo, que simbolizaba la resiliencia y la inmortalidad en los rituales paganos, fue adoptado como recordatorio de la naturaleza eterna de Cristo y la esperanza de la vida eterna. Si bien esta alineación estratégica ayudó al cristianismo a afianzarse en la sociedad romana, también provocó debates en curso sobre la pureza de la fe. Algunos de los primeros líderes cristianos expresaron su preocupación de que estas tradiciones prestadas pudieran diluir el mensaje sagrado del nacimiento de Cristo. Sin embargo, otros argumentaron que reutilizar costumbres familiares permitió al cristianismo comunicar sus verdades de una manera que resonaba con el contexto cultural de la época. Esta tensión entre adaptación y preservación de la integridad espiritual sigue siendo un tema de discusión incluso hoy. La integración de las tradiciones paganas también resalta la inclusividad del mensaje cristiano. Al incorporar elementos de festivales precristianos, los primeros cristianos demostraron que su fe no se limitaba a un grupo o cultura en particular. Más bien, ofreció una esperanza universal, capaz de trascender fronteras y atender las necesidades más profundas de la humanidad.
Este enfoque sentó las bases para la Navidad como celebración global, reflejando la amplitud y profundidad del alcance del Evangelio. Además, la adopción del 25 de diciembre subraya la flexibilidad de la Iglesia primitiva en su misión de difundir el mensaje de Cristo. En lugar de aislarse de la cultura circundante, la Iglesia se comprometió con ella y encontró formas de comunicar verdades eternas a través de símbolos y prácticas familiares. Esta voluntad de adaptarse sin comprometer las creencias fundamentales ilustra la naturaleza dinámica de la fe cristiana y su capacidad para seguir siendo relevante a través de generaciones. En resumen, la decisión de celebrar la Navidad el 25 de diciembre fue una elección práctica y simbólica, profundamente entrelazada con el panorama cultural y espiritual de la época. Al alinear el nacimiento de Cristo con temas de luz, esperanza y renovación, los primeros cristianos redefinieron las tradiciones existentes para señalar el poder transformador de Jesús. Esta fusión de elementos sagrados y seculares no solo dio forma a la festividad tal como la conocemos, sino que también reforzó el atractivo universal del mensaje navideño, que la luz vino al mundo. Y las tinieblas no lo vencieron, Juan 1:5. La elección del 25 de diciembre como fecha para la Navidad tiene sus raíces en una compleja interacción de factores históricos, culturales y teológicos. Si bien la fecha no tiene una base bíblica clara, refleja los esfuerzos de la Iglesia primitiva por navegar las realidades sociopolíticas de su tiempo preservando al mismo tiempo la esencia de la fe cristiana. Esta decisión ilustra cómo el cristianismo, en sus siglos de formación, se adaptó y transformó el paisaje cultural del Imperio Romano. Antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión dominante, el mundo romano estaba marcado por un rico tapiz de tradiciones politeístas, con numerosos dioses y festivales profundamente arraigados en la vida social. Entre ellos, el solsticio de invierno, un momento asociado con el renacimiento, la renovación y el triunfo de la luz, tenía un significado especial. Al alinear la Navidad con este periodo, los primeros cristianos buscaron capitalizar una temporada ya cargada de simbolismo espiritual, ofreciendo una reinterpretación centrada en Jesucristo como la verdadera fuente de esperanza y luz. Una influencia importante en la selección del 25 de diciembre fue la fiesta romana del Sol Invictus, o el Sol Invicto, establecido por el emperador Aureliano en el año 274 después de Cristo. Esta celebración honraba al dios Sol y enfatizaba los temas de la luz venciendo a la oscuridad, un motivo que resonaba con la teología cristiana. Al recontextualizar las festividades del solsticio, los líderes de la Iglesia posicionaron a Jesús como el cumplimiento de estos temas simbólicos, retratándolo como la máxima luz del mundo que vence la oscuridad espiritual. La adopción del 25 de diciembre también tuvo un propósito unificador para la comunidad cristiana. Durante los primeros siglos de la Iglesia, no hubo un acuerdo universal sobre la fecha del nacimiento de Jesús. Varias regiones lo celebran en diferentes momentos, con fechas que van desde el 6 de enero, ahora celebrado como Epifanía en la tradición ortodoxa oriental, hasta abril o mayo. Al establecer el 25 de diciembre como fecha oficial, la Iglesia no solo se alineó con las prácticas culturales existentes sino que también creó un punto focal para el culto comunitario, fomentando la unidad entre los creyentes. La influencia de Constantino, el primer emperador cristiano, fue fundamental para consolidar el 25 de diciembre como fecha de Navidad. Su conversión al cristianismo a principios del siglo IV marcó un punto de inflexión para la fe, elevándola de una religión minoritaria perseguida a la religión favorita del Imperio Romano. El respaldo de Constantino al 25 de diciembre no fue simplemente una cuestión de teología sino también de arte de gobernar. Al incorporar las celebraciones cristianas en el tejido más amplio de la sociedad romana, facilitó la transición del paganismo al cristianismo, asegurando la estabilidad de su imperio y promoviendo al mismo tiempo la fe cristiana. Sin embargo, esta decisión estratégica no estuvo exenta de críticas, tanto entonces como ahora. Algunos teólogos e historiadores sostienen que la asociación de la Navidad con fiestas paganas diluyó su significado espiritual, introduciendo elementos de juerga y materialismo que estaban en desacuerdo con la solemnidad del nacimiento de Cristo.
Esta combinación de tradiciones sagradas y seculares ha provocado debates a lo largo de la historia sobre si se ha comprometido el verdadero significado de la Navidad. La elección del 25 de diciembre también refleja la tensión más amplia entre el mensaje sagrado del cristianismo y su contexto cultural. Al situar el nacimiento de Jesús en el contexto de las tradiciones existentes, la Iglesia demostró su capacidad para interactuar con el mundo en el que existía. Sin embargo, este compromiso requirió compromisos que continúan dando forma a la forma en que se celebra la Navidad. Por ejemplo, si bien la fecha tiene un profundo significado simbólico como celebración de la llegada de Cristo, también conlleva el peso de su asociación histórica con rituales precristianos. La falta de un mandato bíblico para el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús complica aún más su autenticidad. Los relatos bíblicos, como la presencia de pastores cuidando sus rebaños por la noche, Lucas 2:8, sugieren una época del año más propicia para el pastoreo al aire libre, probablemente primavera u otoño. Esta discrepancia invita a reflexionar sobre el propósito más amplio de la Navidad, honrar la encarnación de Jesucristo, independientemente de la fecha específica. A pesar de estas controversias, la elección del 25 de diciembre también ilustra la resiliencia y adaptabilidad de la fe cristiana. Al situar la Navidad dentro del marco cultural del Imperio Romano, la Iglesia primitiva demostró su capacidad para transmitir verdades eternas de maneras accesibles y relevantes para su audiencia. Esta estrategia no solo aseguró la supervivencia de la fe, sino que también le permitió prosperar y expandirse, convirtiéndose en última instancia en una tradición global que trasciende sus orígenes. En esencia, la adopción del 25 de diciembre como Navidad representa un ejemplo profundo de cómo el cristianismo se comprometió con su contexto cultural e histórico para cumplir su misión. Si bien la fecha puede tener sus raíces en el compromiso y la adaptación, su significado perdurable radica en su capacidad de unir a las personas para celebrar el poder transformador del nacimiento de Cristo. Los debates en torno a su autenticidad sirven como recordatorio de que el corazón de la Navidad no se encuentra en los detalles del calendario sino en el mensaje atemporal de esperanza, amor y redención que representa. La historia de la Navidad ha estado plagada de controversias, especialmente en momentos en que su celebración fue objeto de escrutinio por divergir de su intención religiosa original. La combinación de elementos sagrados y seculares en la festividad, si bien fue eficaz para hacer que el cristianismo fuera accesible a una población diversa, no fue aceptada universalmente. A lo largo de la historia, varios movimientos religiosos y políticos han cuestionado la forma en que se celebraba la Navidad, citando preocupaciones sobre sus excesos percibidos y sus vínculos con tradiciones no cristianas. Durante la Edad Media, la Navidad se celebraba ampliamente con fiestas, juegos y juergas que a menudo tenían poco que ver con el significado espiritual del nacimiento de Cristo. Estas celebraciones, que incluían bulliciosos villancicos, bebidas y festivales públicos, comenzaron a parecerse más a un carnaval que a una festividad sagrada. Para muchos líderes religiosos, esto fue motivo de preocupación. Les preocupaba que la esencia espiritual de la Navidad se estuviera perdiendo en medio de la estridente alegría. Los esfuerzos por reenfocar la Navidad como una ocasión religiosa solemne fueron esporádicos y a menudo encontraron resistencia por parte de comunidades acostumbradas a sus tradiciones festivas. La Reforma Protestante del siglo XVI trajo un nuevo escrutinio a la Navidad. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino enfatizaron el regreso a las Escrituras y el rechazo de prácticas que no estaban explícitamente basadas en las enseñanzas bíblicas. Para muchos reformadores, las elaboradas costumbres navideñas, arraigadas tanto en prácticas católicas medievales como en tradiciones paganas, eran vistas como innecesarias o incluso dañinas. Estos sentimientos eran especialmente fuertes entre los puritanos, que creían que la Navidad se había convertido en una distracción del culto verdadero y en un vehículo para la corrupción moral. El desprecio de los puritanos por la Navidad culminó con la prohibición total de su celebración en determinadas regiones. En Inglaterra, bajo el liderazgo de Oliver Cromwell, el Parlamento promulgó leyes en 1647 que prohibían las festividades navideñas, considerándolas una amenaza al orden moral y social.
La prohibición incluía fiestas públicas, obras de teatro e incluso la exhibición de adornos como acebo y yedra. Los líderes puritanos enfatizaron que el 25 de diciembre no tenía base bíblica y argumentaron que los verdaderos cristianos deberían centrarse en la adoración diaria en lugar de las festividades anuales. En las colonias americanas se impusieron restricciones similares. Los colonos puritanos de Nueva Inglaterra buscaron crear una sociedad basada en el estricto cumplimiento de su interpretación de los principios bíblicos. Como resultado, se desaconsejaron o prohibieron por completo las celebraciones navideñas. En Massachusetts, por ejemplo, se aprobó una ley en 1659 que imponía multas a cualquiera que participara en las festividades navideñas. Estas medidas reflejaron el deseo de los puritanos de distanciarse de los excesos percibidos y los orígenes paganos de la festividad. A pesar de estos esfuerzos, las prohibiciones navideñas a menudo encontraron resistencia. En Inglaterra, los ciudadanos continuaron celebrando en privado, desafiando las restricciones con reuniones encubiertas y fiestas clandestinas. La restauración de la monarquía en 1660 puso fin al gobierno liderado por los puritanos y sus políticas antinavideñas, lo que llevó a un resurgimiento de las celebraciones públicas. Sin embargo, persistió la tensión entre la Navidad como celebración religiosa y fiesta cultural. La época victoriana marcó un punto de inflexión en la percepción de la Navidad. Escritores como Charles Dickens desempeñaron un papel importante en la remodelación de la festividad, enfatizando temas de caridad, familia y buena voluntad. Dickens' Un cuento de Navidad destacó las virtudes morales y sociales de la temporada, ayudando a cambiar las actitudes del público de ver la Navidad como una época de excesos a verla como una oportunidad para la bondad y la reflexión. Este resurgimiento también fue influenciado por la reina Victoria y el príncipe Alberto, quienes popularizaron tradiciones como el árbol de Navidad, los regalos y las tarjetas, haciendo de la festividad una piedra angular de la vida familiar. Sin embargo, incluso cuando la Navidad revivió, se comercializó cada vez más. En los siglos XIX y XX, la festividad se transformó en una temporada de compras, con anuncios y empresas aprovechando su creciente popularidad. Si bien esta comercialización trajo alegría y accesibilidad a millones de personas, también reavivó los debates sobre el verdadero significado de la Navidad. Los líderes religiosos y los creyentes lamentaron el enfoque en el materialismo, advirtiendo que la esencia espiritual del nacimiento de Cristo estaba siendo eclipsada por la cultura consumista. Hoy, el legado de estos debates históricos continúa. Algunos argumentan que la secularización y comercialización de la Navidad la han distanciado de sus orígenes religiosos, convirtiéndola en una celebración invernal genérica en lugar de una conmemoración sagrada del nacimiento de Jesús. Otros ven la combinación de tradiciones como una fortaleza, que permite que la Navidad una a las personas independientemente de su fe o origen. Esta doble identidad de la Navidad, como evento espiritual y cultural, sigue siendo una fuente de tensión y reflexión. Las controversias en torno a la Navidad revelan una lucha recurrente por equilibrar su significado sagrado con sus aspectos culturales y de celebración. Desde prohibiciones absolutas hasta resurgimientos entusiastas, la historia de la Navidad muestra la evolución de la relación de la humanidad con esta querida festividad. Desafía a los creyentes a reflexionar sobre sus propias celebraciones y a buscar una conexión más profunda con la fe y los valores en el corazón de la Navidad. La transformación de la Navidad de una celebración religiosa sagrada a un fenómeno cultural ha estado marcada por un cambio gradual hacia el comercialismo. Si bien la festividad conserva su significado espiritual para muchos, las fuerzas de la industrialización, los medios de comunicación y el marketing moderno han remodelado sus tradiciones y prioridades, creando una temporada que se trata tanto de compras y entretenimiento como de celebrar el nacimiento de Cristo. La revolución industrial del siglo XIX jugó un papel importante en este cambio. Con el aumento de la producción en masa y el crecimiento de los centros urbanos, la capacidad de fabricar y distribuir bienes a gran escala hizo de la Navidad una ocasión ideal para la actividad económica.
Los minoristas reconocieron el potencial de la temporada navideña para impulsar las ventas y comenzaron a promover la Navidad como una época para regalar, ampliando la antigua tradición de intercambiar muestras de buena voluntad. Esto marcó el comienzo de la Navidad como motor clave de la economía de consumo. La publicidad también se convirtió en una poderosa herramienta en la comercialización de la Navidad. A finales del siglo XIX y principios del XX, las marcas y los minoristas utilizaban periódicos, revistas y catálogos para promover las ventas navideñas. El icónico catálogo de Sears Roebuck, por ejemplo, se convirtió en un elemento básico en los hogares estadounidenses y ofrecía una amplia gama de regalos y decoraciones. Los grandes almacenes aprovecharon la oportunidad para atraer clientes con elaborados escaparates, transformando sus espacios en mágicos paraísos invernales que capturaron la imaginación de los compradores, especialmente los niños. La aparición de Papá Noel como figura central en las celebraciones navideñas aceleró aún más su comercialización. La imagen moderna de Papá Noel, una figura alegre, vestida de rojo y con barba blanca, se solidificó a través de la cultura popular, en particular el poema de Clement Clarke Moore. Era la noche antes de Navidad y las ilustraciones de Thomas Nast. Sin embargo, fueron las campañas publicitarias de Coca-Cola en la década de 1930 las que consolidaron a Santa como un ícono global. Estos anuncios, que retrataban a Papá Noel como una figura alegre y accesible, lo convirtieron en sinónimo de la alegría de dar y lo transformaron en el máximo símbolo del consumismo navideño. La práctica de dar regalos, que alguna vez fue un modesto intercambio arraigado en la historia de los Reyes Magos, creció hasta convertirse en un aspecto central y a menudo extravagante de las celebraciones navideñas. Los minoristas comenzaron a comercializar regalos no solo como actos de generosidad sino como expresiones de amor, deber e incluso estatus social. Este mensaje creó una expectativa cultural de que los obsequios deberían ser personales, significativos y abundantes, lo que ejerció una presión significativa sobre las personas y las familias para que gastaran más allá de sus posibilidades. Hoy en día, se gastan miles de millones de dólares anualmente en compras navideñas, y el Black Friday y el Cyber Monday marcan el inicio no oficial de la temporada de compras navideñas. Las decoraciones también se convirtieron en un elemento clave de la Navidad comercializada. La popularidad de los árboles, adornos y luces de Navidad aumentó en el siglo XX, impulsada por innovaciones en fabricación y marketing. La invención de las luces navideñas eléctricas, por ejemplo, permitió exhibiciones caseras elaboradas y seguras, convirtiendo los vecindarios en espectáculos festivos. Empresas como Hallmark aprovecharon la tendencia y crearon adornos coleccionables y tarjetas de felicitación que se convirtieron en tradiciones por derecho propio. Si bien estas decoraciones aportan alegría y belleza a la temporada, también contribuyen a la creciente carga financiera asociada con la celebración de la Navidad. La industria del entretenimiento ha desempeñado un papel igualmente importante en la configuración de la percepción moderna de la Navidad. Películas como Es una vida maravillosa, Milagro en la calle 34 y éxitos de taquilla más recientes como Solo en casa y El Expreso Polar han ayudado a definir los temas festivos de familia, redención y magia. Sin embargo, estas narrativas a menudo se entrelazan con mensajes comerciales, lo que refuerza la idea de que los regalos materiales y las celebraciones elaboradas son parte integral de una Navidad significativa. Esta comercialización no ha estado exenta de críticas. Muchos líderes religiosos y observadores culturales lamentan que la esencia espiritual de la Navidad, celebrar el nacimiento de Jesucristo y reflexionar sobre temas de amor, humildad y salvación, haya sido eclipsada por el materialismo. La presión para comprar regalos, organizar reuniones lujosas y cumplir con las expectativas sociales puede generar estrés, deudas y una sensación de desconexión del verdadero significado de la festividad. Para algunos, la Navidad se ha convertido menos en una cuestión de fe y más en un cumplimiento de obligaciones comerciales y culturales. En respuesta a estas preocupaciones, han surgido movimientos para recuperar la Navidad, alentando a la gente a centrarse en los aspectos espirituales y relacionales de la festividad en lugar de sus adornos comerciales.
Iniciativas como Buy Nothing Christmas y campañas que promueven regalos hechos en casa. Donaciones caritativas y celebraciones sencillas tienen como objetivo contrarrestar el consumismo que ha llegado a definir gran parte de la temporada. Estos esfuerzos recuerdan a las personas y a las familias que el corazón de la Navidad reside en los valores que representa, amor, generosidad y gratitud, más que en los bienes materiales intercambiados. Al mismo tiempo, la comercialización de la Navidad ha tenido algunos efectos positivos. Ha hecho que la festividad sea accesible a un público más amplio, incluidos aquellos que no la celebran como una ocasión religiosa. El énfasis en la generosidad y la unión, incluso cuando se expresa a través de regalos y celebraciones, refleja los valores fundamentales de la Navidad. Para muchos, los rituales de comprar, decorar y festejar brindan oportunidades para conectarse con sus seres queridos y crear recuerdos duraderos. La comercialización de la Navidad es un arma de doble filo. Si bien ha traído alegría, accesibilidad y prosperidad económica, también ha diluido la esencia espiritual de la festividad y ha creado presiones sociales que pueden restar valor a su significado más profundo. Al comprender esta evolución, las personas pueden tomar decisiones conscientes sobre cómo celebrar la Navidad de una manera que se alinee con sus valores, centrándose en lo que realmente importa durante esta temporada sagrada y festiva. La Navidad, tal como se celebra hoy, es un tapiz de tradiciones tejidas a partir de siglos de influencias culturales, religiosas e históricas. Muchas de estas costumbres, aunque apreciadas, tienen orígenes que no son evidentes de inmediato y a menudo revelan una historia más profunda y compleja de lo que sugieren sus interpretaciones modernas. Comprender estas capas ocultas ofrece una apreciación más rica de la festividad y su significado perdurable. Uno de los símbolos más emblemáticos de la Navidad, el árbol de Navidad, tiene raíces mucho más antiguas que el propio cristianismo. Las culturas antiguas, incluidos los druidas y los romanos, veneraban las plantas de hoja perenne por su capacidad para prosperar durante los duros meses de invierno. Estos árboles eran vistos como símbolos de vida, renovación y resistencia. En la Europa precristiana, los paganos decoraban sus hogares con ramas de hoja perenne durante las celebraciones del solsticio para protegerse de los espíritus malignos y honrar la promesa del regreso de la luz del sol. Con el tiempo, esta práctica fue adaptada por los cristianos, quienes infundieron al árbol un nuevo significado como representación de la vida eterna a través de Cristo. De manera similar, la tradición de cantar villancicos tiene orígenes anteriores a su asociación con la Navidad. Los primeros villancicos no eran himnos sino canciones paganas cantadas durante las celebraciones del solsticio, a menudo acompañadas de bailes. Estas canciones celebraban la naturaleza, el cambio de estaciones y la alegría comunitaria. Cuando el cristianismo se extendió por Europa, estas canciones festivas se adaptaron con letras cristianas, transformándolas en un medio para compartir la historia del nacimiento de Jesús. Esta combinación de elementos paganos y cristianos resalta la naturaleza adaptativa de la Navidad a medida que evolucionó para resonar en diversas comunidades. El tronco de Navidad, otra querida tradición navideña, también proviene de rituales paganos. En las culturas nórdica y celta, se quemaba un tronco enorme durante el solsticio de invierno para simbolizar el regreso del sol y traer calidez y luz a los hogares. Se creía que las cenizas del tronco de Navidad poseían propiedades protectoras y curativas. Con la llegada del cristianismo, el tronco de Navidad se convirtió en un símbolo de Cristo como la luz del mundo. Aunque su significado original sigue siendo evidente en su uso continuo como decoración festiva e inspiración para postres. Incluso el concepto de dar regalos, ahora central en la Navidad, tiene orígenes multifacéticos. Si bien la historia de los Reyes Magos presentando regalos al niño Jesús proporciona una base bíblica, la práctica también hace eco de las tradiciones romanas durante las Saturnales, cuando la gente intercambiaba obsequios como parte de sus celebraciones. La adaptación de esta práctica a un contexto cristiano ilustra cómo se reinterpretaron las tradiciones para alinearlas con los temas de generosidad y buena voluntad inherentes al mensaje navideño. La figura de Papá Noel, amada en todo el mundo,
encarna una mezcla de influencias históricas y míticas. Arraigado en la historia de San Nicolás, un obispo del siglo IV conocido por sus actos caritativos, Papá Noel evolucionó a través de siglos de narración y adaptación cultural. La figura holandesa de Sinterklaas, que entregaba regalos a los niños, se fusionó con las tradiciones angloamericanas para crear el Papá Noel moderno. Su comportamiento alegre, su trineo y sus renos, aunque encantadores, están muy alejados de la imagen austera y devota de San Nicolás, que refleja la comercialización y secularización de la festividad. El Belén, un símbolo profundamente espiritual de la Navidad, a menudo se representa con imágenes serenas e idílicas. Sin embargo, los contextos históricos y geográficos sugieren que las condiciones reales del nacimiento de Jesús fueron mucho más humildes y desafiantes. Los eruditos creen que María y José probablemente encontraron refugio en una cueva o en una estructura simple utilizada para animales, en lugar del pintoresco establo de madera que a menudo se representa en el arte. El pesebre, un abrevadero para el ganado, subraya la humildad de la llegada de Cristo, un recordatorio conmovedor de la voluntad de Dios de entrar en el mundo en su estado más vulnerable. Estas realidades invitan a los creyentes a reflexionar sobre el profundo significado de la encarnación, más allá de las representaciones románticas. Otros misterios que rodean las tradiciones navideñas incluyen los orígenes de costumbres específicas como colgar medias, que se cree que provienen de cuentos de San Nicolás que proporcionaba dotes a las niñas pobres arrojando monedas por su chimenea. La incorporación de campanas, acebo y muérdago también conlleva capas de simbolismo, a menudo vinculados a creencias precristianas de protección, fertilidad y armonía. Estos elementos, aunque ahora se asocian con la alegría festiva, nos recuerdan las formas en que se reinterpretaron las prácticas antiguas a través de una lente cristiana. Al descubrir las capas históricas y culturales de estas tradiciones, obtenemos una idea de la naturaleza adaptativa y duradera de la Navidad. La capacidad de la festividad para integrar diversas costumbres manteniendo su núcleo espiritual habla de su atractivo universal y su papel como celebración tanto de la fe como de la comunidad. Si bien las interpretaciones modernas pueden diferir, los temas subyacentes de la esperanza, la generosidad y la redención siguen siendo atemporales, invitándonos a conectarnos con el significado más profundo de la Navidad. La esencia espiritual de la Navidad se extiende más allá de la historia de la Natividad, abarca un llamado a vivir los valores ejemplificados en el nacimiento de Jesucristo. En esencia, la Navidad es un profundo recordatorio del amor y la humildad de Dios, ya que Él entró al mundo no como un rey con poder de mando, sino como un niño vulnerable, nacido en un ambiente humilde. Esta verdad fundamental ofrece una oportunidad para la reflexión, inspirando a los creyentes a alinear sus vidas con los principios de fe, esperanza y amor que representa la Navidad. En medio de los adornos modernos de la festividad, los creyentes tienen el desafío de deshacerse de las distracciones y redescubrir el corazón de la Navidad. Esto implica ir más allá del enfoque comercializado en los obsequios materiales y, en cambio, abrazar los dones más profundos de la bondad, la compasión y la generosidad. Estos valores están encarnados en la vida de Cristo, cuyo nacimiento anunció un mensaje de reconciliación y redención para toda la humanidad. Al practicar estas virtudes, los cristianos pueden reflejar el poder transformador de la llegada de Jesús, convirtiendo la temporada en un testimonio vivo de fe. La Navidad también exige un enfoque renovado en la comunidad y las relaciones. En un mundo a menudo dividido por diferencias y abrumado por el ajetreo, la festividad sirve como un recordatorio para priorizar las conexiones con familiares, amigos y vecinos. La historia de la Natividad resalta la importancia de la inclusión y el cuidado. Desde los pastores que fueron los primeros en escuchar la noticia del nacimiento de Jesús hasta los Reyes Magos que viajaron desde lejos para honrarlo. Estos elementos subrayan la naturaleza universal del mensaje de Cristo y la necesidad de que los creyentes extiendan amor y hospitalidad a todos. Los actos de adoración y reflexión son fundamentales para recuperar el significado espiritual de la Navidad.
A través de prácticas como la oración, la lectura de las Escrituras y la asistencia a los servicios religiosos, los creyentes pueden centrar sus celebraciones en Cristo y el acontecimiento milagroso de su nacimiento. El Adviento, tiempo de preparación previo a la Navidad, proporciona un marco valioso para ello. Encender velas de Adviento, meditar sobre temas como la esperanza, la paz, la alegría y el amor y participar en el culto comunitario sirven para arraigar la festividad en sus raíces espirituales. Otra forma significativa de honrar la esencia de la Navidad es mediante actos de caridad y servicio. La historia del nacimiento de Jesús es una historia de la generosidad de Dios, que ofrece a su Hijo como el máximo regalo a la humanidad. Los cristianos están llamados a reflejar esta generosidad sirviendo a los necesitados, ya sea mediante donaciones a organizaciones caritativas, ofreciendo su tiempo como voluntarios o simplemente acercándose a alguien que se siente solo o está pasando apuros. Estas acciones encarnan el espíritu de la temporada, convirtiendo la fe en expresiones tangibles del amor de Dios. Comprender las complejidades históricas y culturales de la Navidad también puede profundizar su significado espiritual. Si bien las tradiciones de esta festividad han evolucionado con el tiempo, su mensaje central sigue siendo atemporal, la celebración de Emmanuel, Dios con nosotros. Al reconocer los aspectos sagrados y seculares de la Navidad, los creyentes pueden abordar la festividad con una perspectiva equilibrada, honrando su fundamento espiritual y al mismo tiempo apreciando sus expresiones culturales. Este enfoque permite una celebración más rica y significativa que refleja tanto fe como alegría. Para las familias, recuperar la esencia espiritual de la Navidad brinda la oportunidad de transmitir tradiciones significativas. Contar historias, como leer el relato de la Natividad de los Evangelios, cantar villancicos con temas bíblicos o involucrar a los niños en actos de donación, ayuda a inculcar los valores de la época en las generaciones más jóvenes. Estas prácticas fomentan un enfoque en lo que realmente importa, fomentando un legado de fe que trasciende los aspectos fugaces del consumismo navideño. En última instancia, recuperar la esencia espiritual de la Navidad consiste en tomar decisiones intencionales. Se trata de hacer una pausa en medio del ajetreo y el bullicio para recordar por qué celebramos el nacimiento milagroso de Jesús, que trajo luz a un mundo oscuro. Se trata de cambiar el enfoque de lo que recibimos a lo que damos y de los placeres fugaces a las verdades eternas. Al hacerlo, los creyentes pueden transformar la Navidad de un simple día festivo en un día santo, reconectándose con el profundo gozo y la esperanza que representa la temporada. La historia de la Navidad es una historia de transformación que combina verdades sagradas con adaptaciones culturales e influencias comerciales. Si bien sus tradiciones tienen sus raíces en diversos orígenes, su mensaje central, la celebración del nacimiento de Jesucristo, sigue siendo un faro de esperanza y amor para millones de personas. Mientras celebramos la Navidad, reflexionemos sobre su significado más profundo. Más allá de las festividades se encuentra una historia de intervención divina, humildad y redención. Comprender las oscuras verdades detrás de la Navidad enriquece nuestra apreciación de su significado y nos desafía a celebrarla con un propósito. Ya sea a través de actos de bondad, momentos de oración o simplemente pasar tiempo con sus seres queridos, la Navidad ofrece una oportunidad para abrazar los valores que representa, amor, generosidad y fe. Al mirar más allá de sus complejidades y controversias, podemos redescubrir la verdadera luz de la Navidad, un recordatorio de que el amor de Dios brilla más en los momentos más oscuros.